entonces la posibilidad de que la madre sea O y se herede o se case con alguien que A es la más factible, porque después de los siguen los A y después los B. También desde el punto, la gran mayoría de los mexicanos son del grupo O positivo, y solamente entre el 5 y a veces el 7% pueden ser RH negativos. Entonces, esto también es un factor para la presentación de la enfermedad. Entonces, hablamos ya de que existen 3 grupos de enfermedad aloinmune. El primer grupo es la incompatibilidad AB0. ¿Y por qué digo incompatibilidad? Al principio de la charla comentábamos que no puedo hablar de isoinmunización. ¿Por qué? Pues porque son naturales. No hay un proceso de inmunización previa para que yo pueda decir que hay un proceso de inmunización. Aquí es natural, se va a presentar dependiendo de los grupos sanguíneos de la madre y del niño, y dependerán mucho de la frecuencia genética, de lo que herede el niño del padre y de la madre, y pues no hay nada que nosotros podamos establecer para prevenir esta situación, y no podemos decir que nada más se casen con alguien de su mismo grupo, ¿verdad? O sea, sería algo que sería un poco absurdo. Entonces, pues esta variable no es probable controlar. Entonces, vamos a hablar sobre incompatibilidad de 0 y podemos hablar de isoinmunización para el sistema D, y vamos a hablar de otros anticuerpos de forma muy breve. Entonces, respecto a la incompatibilidad AB0, es importante que, como les decía, esta es una estadística de la población anglosajona. Ellos dicen que el 15% de los embarazos son del grupo O y del neonato que sea A o B, de acuerdo a sus estadísticas. Esto puede variar notablemente en nuestra población, porque les decía que pues la gran mayoría de nuestros grupos son del grupo 0. Los rangos de incidencia van de 1 a 70, a unos 180, a unos 150 nacimientos, dependiendo de la serie que se consulte. Pero la gran mayoría, y eso también se establece en nuestro país, la mamá es del grupo 0 y el hijo es del grupo A o del grupo B. Entonces, esto es algo bien importante. Se dice, por ejemplo, que la frecuencia de madre 0 y con grupos B es un poquito más en el grupo de los afroamericanos, porque hay un mayor grupo de grupo B dentro de ellos. Entonces, es más factible en este grupo de población que tengan, que la madre sea O y el niño es B, pero en nuestro medio y en la gran mayoría del mundo, la mayor frecuencia es de madre O con niño A. Esto es, ¿por qué no todas? Ustedes se preguntarán, hay muchísimos nacimientos en que la madre es O y el niño es A y no se presenta ningún problema. Hay ciertos mecanismos protectores a nivel fisiológico que establecen este tipo de situaciones. Primero hay que recordar que los antígenos A y B no están totalmente desarrollados al nacimiento. Recordarán ustedes que desde el punto de vista fisiológico, el glóbulo rojo de un ser humano va desarrollando los antígenos, y prácticamente el antígeno ya definido para un neonato, un paciente pediátrico, es alrededor de los 6 meses al año de edad. Antes de eso, ustedes pueden tener, no van a tener la posibilidad al 100% de decir de qué grupo puede ser el paciente, porque la madurez de estos antígenos se lleva entre 6 meses y 1 año en la población normal. Entonces, esto es un efecto protector, porque bueno, si la mamá le está pasando anti-AS y el neonato no tiene totalmente desarrollado
la membrana, ¿qué sucede? Pues no se van a fijar y por lo tanto no va a haber hemólisis. Eso es un efecto protector. Aquí vean, por ejemplo, los sitios neonatales para un paciente que sea 1 son 300,000, en cambio para un paciente adulto ya van a 900,000. Entonces, esto es un efecto protector. Además, los antígenos, las sustancias más bien, los anticuerpos, ABO, están disueltos en todos los líquidos corporales, no nada más están en la membrana del glóbulo rojo. Entonces, esto puede hacer que estos anticuerpos puedan estar en otros sitios y no fijarse exclusivamente a la membrana del glóbulo rojo, lo cual también puede ser un efecto protector que no nos vaya a condicionar una hemólisis. El cuadro clínico de estos pacientes también es importante. Normalmente los pacientes, recuerden, los neonatos tienen un proceso de ictericia fisiológica que empieza entre el 3 y el 5º día de vida. Si nosotros tenemos una ictericia antes de las 24 horas, decimos que es una ictericia patológica y debemos de buscar cuál es la causa. En los pacientes con incompatibilidad ABO, la ictericia inicia prácticamente dentro de las 24 horas de vida extrauterina. El paciente se empieza a poner ictérico. Estos pacientes, precisamente porque la hemólisis no es tan importante, no desarrollan una anemia frecuente. Y básicamente tenemos el diagnóstico en función del laboratorio. Clínicamente no es factible establecer un diagnóstico si no nos apoyamos de toda la batería del laboratorio. Entonces, primero, ¿qué vamos a encontrar cuando un paciente tenga una ictericia? Porque el abordaje pediátrico, como les comenté, es difícil desde el punto de vista de la ictericia, No única, hay muchísimas causas, desde el frío, que si el paciente está infectado, etcétera, etcétera, que pueden causar que el paciente tenga una bilirrubina expensas de la indirecta. Entonces, primero vamos a encontrar si tenemos la posibilidad de tener a la madre y al niño. La incompatibilidad, la madre debe de ser O siempre y el neonato puede ser A o B para tener este tipo de situación. El CUMS directo es otro dato muy interesante para esta enfermedad. Todo el mundo diría, bueno, pues sí, debe de ser positivo y sin embargo, curiosamente, por lo mismo que comentábamos al principio, que los sitios antigénicos del neonato no están plenamente desarrollados, el CUMS directo siempre prácticamente es negativo. En nuestra experiencia en el Instituto Nacional de Pediatría, yo podría decirles que el 98% de las causas de incompatibilidad AB0, el CUMS directo es negativo. Eso es un dato importante o débil positivo. Es decir, recordarán ustedes cuál es el principio del CUMS directo, es la fijación del anticuerpo a la membrana del glóbulo rojo. Eso es lo que van a detectar con el reactivo del CUMS, que únicamente va a unir un glóbulo rojo con otro, y eso es lo que visualizan. Si nosotros no tenemos una cantidad importante de anticuerpos pegados a la membrana, el reactivo no nos va a permitir la unión. Aunque lo tenga, necesita un mínimo de 500 moléculas, se dice en la literatura, para que nosotros podamos evidenciar la aglutinación. Entonces, es algo bien importante. Entonces, como no tenemos una B incompatible, si es factible, a veces no tenemos a la mamá, pero si el niño es A o B, tenemos la obligación de descartar este tipo de entidad. Entonces, nos vamos a ir por otro tipo de abordaje de laboratorio, que es el eluido, la técnica del eluido. El eluido únicamente consiste en despegar los anticuerpos del glóbulo rojo y luego lo vamos a someter, ese despegamiento de anticuerpos lo vamos a someter con células de fenotipo conocido. Y en ese caso pues son células adultas que tienen una buena cantidad ya de anticuerpos pegados a su membrana y se evidencia la aglutinación. Entonces, esto nos ratificará en determinado momento si está dirigido el anticuerpo a la membrana, al antígeno A o al antígeno B, dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. Siempre en los eluidos también ocupamos un control para ver si la técnica ha sido la adecuada, porque nos puede dar algún tipo de falsos. También, si nosotros queremos explorar, podemos encontrar microesferocitosis, no es muy importante, pero la podemos encontrar, y se dice básicamente porque está mediada por
hemólisis, pero de tipo extravascular, es decir, el glóbulo rojo se destruye a nivel del vaso sanguíneo, del vaso con Z, del vaso, y no es a nivel del vaso sanguíneo.